Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Cada vez quedan menos sitios intocados por la violencia que golpea al país desde hace varios años y que sin duda colocará a este 2018 como el año más sangriento en muchas décadas. El pasado jueves, un acto atroz se sumó a esta crisis. El dolor y la indignación hicieron presencia en plena sesión de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La diputada Carmen Medel recibió la noticia sobre el asesinato de su hija Valeria en el municipio de Mendoza, Veracruz. La tragedia que ha tocado a la familia de la diputada Medel hace también voltear a ver la tragedia que viven diariamente decenas de ciudadanos anónimos en un país rebasado por la inseguridad. Este nuevo asesinato ocurre justo cuando el nuevo gobierno afina los detalles de su anticipado plan de seguridad que será dado a conocer públicamente el próximo miércoles 14 de noviembre y que busca frenar un fenómeno que ya angustia a los mexicanos. Sin duda, estamos ante un momento de suma gravedad. Este es el tema de esta noche Entre Líneas y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas en la mesa. Ivonne Melgar, columnista del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doy también la bienvenida en el estudio a José Buendía, colaborador del periódico Martín, Excelsior. buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos acompaña también esta noche Francisco Garfias, también columnista del periódico Excelsior. Pancho, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Y Gerardo Galarza, colaborador de Excelsior. Gerardo, buenas noches. Martín, buenas noches a todos. Buenas noches al público que nos está viendo. No es la primera vez, Pepe, que tocamos el tema de la inseguridad, pero estamos ya a unos días de que se dé a conocer la estrategia que seguirá el próximo gobierno, que pues prácticamente en 2 semanas más asumirá la presidencia de México. Sí, una estrategia anunciada después de 16 foros, si mal no recuerdo, de pacificación, que han dejado hasta ahora líneas bastante ambiguas, poco precisas respecto de lo que puedan concretar en el plan de seguridad que anunciarán, como tú decías, la próxima semana. Sin embargo, en efecto, esta presentación se antecede del hecho que narrabas en la introducción del programa y que me parece que es destacable porque enmarca muy bien la situación del deterioro de la Procuración de Justicia que va a heredar el próximo gobierno que empieza el 1 de diciembre. En efecto, el caso de la diputada de Morena que se entera del asesinato de su hija en San Lázaro durante el pleno y que lleva a una suspensión, pues es una especie, digamos, pues de ventana que abrió la visión de la situación de delitos generalizados que está padeciendo el país. Es un hecho, digamos, casi simbólico poder ver que el crimen, que lo padecen miles, según la encuesta de victimización, 34 millones de delitos en 2017, el año más violento de la historia de este país. Todos esos millones se detectan en estadísticas, pero verlo materializado en un acto simbólico como la suspensión incluso de una sesión de la Cámara, porque hasta ahí se mete la ola, la epidemia de crímenes que está padeciendo el país, me parece que habla, digamos, de manera plástica de la gravedad de la problemática. ¿Qué está pasando? Uno tiene la sensación, cuando de repente voltea y ve la Procuración de Justicia, de
que hay o ha habido en los últimos años una absoluta indiferencia y omisión de parte de las autoridades respecto de las reformas en la Procuración de Justicia. Tenemos varios años desde la reforma política fue de 2014, me parece, ¿no? Sí, 14. 2014, en que se ordena la creación de una Fiscalía General Autónoma, una discusión que por lo menos en lo que se respecta a la ley orgánica se ha postergado, Martín. Llevamos 4 años en una especie de vacío, en un estado casi de sonambulismo de la Procuración de Justicia, que se refleja justo en esto, en un crecimiento del crimen después de que había sido o había logrado, digamos, contenerse, o por lo menos no seguir creciendo con los ritmos que traía al final del sexenio de Calderón. Los primeros 2 años del presidente Peña logró contenerse esa subida, que en los últimos 2 se ha vuelto, francamente, una espiral que, como tú decías, amenaza con rebasarnos. Ese me parece que es el punto. Hay un abandono absoluto de la infraestructura de procuración de justicia por omisiones y por indiferencia de parte de las autoridades. Y respecto de tu pregunta en relación con el plan de pacificación que va a presentar el gobierno el próximo miércoles, a mí lo que me preocupa es que no se vaya a presentar, digamos, un planteamiento que sea suficientemente coherente entre la política de seguridad y la de procuración de justicia, porque no pueden estar separadas. Y ahí me preocupa que por un lado estemos trabajando en la Fiscalía General, incluso con la posibilidad de que pronto, quizá durante la semana o la siguiente, salga la Fiscalía General, y en otro ordenamiento jurídico, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que daría paso a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí se confiere la definición de la política criminal. ¿Cómo va a ser esto? ¿La política criminal va a estar en una instancia de seguridad? ¿Cuáles van a ser las funciones entonces de la Fiscalía General? ¿Cómo va a definir las prioridades en cuanto al combate o a su plan? Esa es una de las propuestas que viene en el dictamen, en cuanto a su plan de persecución del delito. Sería gravísimo que iniciáramos el sexenio sin un planteamiento integral en cuanto a seguridad pública y justicia. En el tema de la diputada Carmen Medel, Pancho, me sigue llamando la atención, y yo creo que a todos en esta mesa, el hecho de que a las pocas horas las autoridades de Veracruz, encabezadas por el gobernador Yunes, salen a dar pues ya todo un avance de la investigación con datos muy precisos, apodos del sicario, 2 detenidos, un vehículo asegurado con el cuerpo del presunto sicario que disparó contra la hija de la diputada. Y volvemos otra vez al tema de que la autoridad los conoce, los ubica, obtiene información de inteligencia, pero seguimos atorados en el tema de combatir a las mafias del crimen organizado. Para nadie es un secreto que Veracruz, desde hace años, ha estado bajo el asedio de varias mafias del narcotráfico, los Zetas por un lado, el Cártel del Golfo por el otro, escisiones de grupos que se han dedicado a delinquir en todo el estado. Hay organizaciones civiles que han surgido en Veracruz para buscar a familiares desaparecidos, encuentran fosas por aquí, se quejaron de que el gobierno anterior a Yunes, Javier Duarte, nunca les hizo caso, pero tal parece que ese sonambulismo del que hablaba Pepe, pues es la característica en estados que han sido golpeados fuertemente por el crimen organizado. Bueno, yo te diría que esto pues, es precisamente el resultado del fracaso de la estrategia de combate al crimen organizado que se adoptó desde principios del 2013 fue, cuando, no, 2007, perdón, con Felipe Calderón, cuando le declara la guerra, fue lo que dijo, la guerra al crimen organizado. Después le modificó porque el término guerra parecía muy bélico. Exacto. Hace 2, 3 días que presentó, no fue ayer, que presentó la Olga Sánchez Cordero
su iniciativa para legalizar el uso recreativo de la marihuana y daba datos sobre el número de muertos que van en estos 2 sexenios, en el de Felipe Calderón y Enrique Peña. Van casi 240,000 muertos según la futura secretaria de Gobernación. Esto te refleja que la solución militar pues no funcionó del todo. No quiere decir, y ya lo tenemos muy claro, que López Obrador vaya a abandonar este camino, porque no sé si ustedes recuerden cuando él se reunió con los antiguos secretarios de Defensa y Marina y salió y dijo que los militares tendrían que continuar en la lucha contra el narcotráfico porque esa era la amarga realidad. Yo me acuerdo de esas 2 palabras que se me quedaron grabadas. Muy grabadas. Es decir, que tenemos a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, funciones que, hay que recordarlo, no les corresponden todavía por largo tiempo. Yo sí, hay gente que no está de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, que les da una especie de paraguas jurídico para que después no surjan estas comisiones de verdad y tal, por el combate al narcotráfico y lo que colateralmente pueda suceder, pero en el sentido se deben de cuidar y mucho los derechos humanos, hay que remarcar eso, pero también se les tiene que dar una especie de marco jurídico para que no sigan actuando fuera de la legalidad. Y una última cosa antes de ceder la palabra es que es una verdadera lástima que haya tenido que ocurrir que este asunto de la diputada ayer, en plena sesión, para que otra vez voltemos a ver ese tema. No, hace 2, 3, 4 días, no recuerdo, en tu estado, mi querido Gerardo, 4 menores, 4 fueron asesinados a sangre fría. Y la nota pasó, bueno, casi no hubo primeras planas para esa nota. Es decir, ya nos estábamos acostumbrando a que las matanzas son parte de nuestro día a día. Y ahí yo veo un grave problema, que estemos ya viendo como normal que esto suceda. Tenemos mucho tiempo por delante para hablar, pero ese sería un primer comentario. Correcto. Ivonne, Pancho decía el tema de la Ley de Seguridad Interior. Hay que recordar que mañana lunes la Suprema Corte retoma el asunto para discutirlo, a ver qué va a pasar, cuál va a ser el futuro de la Ley de Seguridad Interior. Y en algunos de los programas, Pancho hacía una reflexión que no se me olvida sobre esa contradicción que hay en la izquierda que va a gobernar al país a partir del 1 de diciembre, de marcar al ejército, de estigmatizar al ejército como los malos de la película, y ahora tienen en sus manos el Estado y la estrategia del Estado, ya no de una visión partidista, sino del Estado mexicano, para frenar el crimen organizado, con lo que decía Pancho también, el ejército mexicano, porque la situación está tan grave que ya no hay manera de cumplir esa promesa de decir el ejército regresará a sus cuarteles. Tiene que seguir trabajando el nuevo gobierno con las Fuerzas Armadas del país. Definitivamente, Martín, esta definición que se va a tomar mañana en la Corte sobre la Ley de Seguridad es clave. Y yo creo que marca la contradicción interna de las señales que hasta hoy tenemos del presidente electo y su equipo sobre el tema, sobre materia de seguridad. Habían ofrecido un plan para octubre y al menos se ha tardado 15 días más, al menos, porque están esperando esta definición. Y esta definición entra en literal contradicción con lo que nos recordaba Francisco Garfias, que dijo el jueves pasado en sesión la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien al presentar la iniciativa para despenalizar la marihuana por fines lúdicos y médicos, recreativos, dice que ya no queremos más muertos en este país, ni del lado de las víctimas, ni de víctimas colaterales, ni de policías, ni de Fuerzas Armadas. Ah, muy bien, qué bueno. Pero resulta
que el presidente electo defiende, como lo hace Garfias y muchas otras personas, el contenido de la Ley de Seguridad Interior, porque le da certeza a las Fuerzas Armadas para ir a la batalla contra el crimen organizado. Pero si le importa tanto la ley, es porque justamente dijo que la amarga realidad, dijo el presidente electo, le impedía regresar a los elementos armados a sus cuarteles. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En lo que nos ofrece la ministra, hoy senadora, pronto secretaria de Gobernación, de que no habrá muertos ni en un lado ni en otro, o en seguir con la estrategia militar como vértebra de la seguridad? Creo que no hay claridad todavía, estamos a la espera, claro. Vamos a ver qué sucede, y yo aquí veo dos riesgos y una ventaja. El riesgo es que todo sea retórico, que la pacificación o que el ejército de paz solo sea una etiqueta y sigamos por la misma línea. Sin embargo, me voy para atrás y a mí me preocupa el diagnóstico del propio presidente electo. Hay dos cosas que están ahí presentes. Dice que la guerra contra el crimen organizado se dio por la falta de legitimidad que tenía el presidente Felipe Calderón y que ahí empezó el daño. Ese es su diagnóstico, y a veces cuando el diagnóstico está equivocado, pues el remedio puede estar mal. Y lo otro que circuló esta semana es un spot que subió, por cierto, Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad, donde el presidente electo dice: vamos a pacificar a México y esto que tenemos es culpa del neoliberalismo y de la política económica. ¿Va a pasar eso? O sea, ¿va a haber puro cambio de discurso? Claro. ¿Y vamos a seguir por la misma? Y el otro riesgo que yo veo es, la otra oportunidad que veo, y esa me parece muy buena, es que el liderazgo político del presidente electo se utilice para dignificar a las Fuerzas Armadas. A ver, Jerry, el tema de la política vista o la seguridad pública vista desde la perspectiva política. Lo que dice Ivonne en este momento, es decir, los argumentos para decir que fracasó la política de seguridad de las últimas administraciones es una postura política de decir: bueno, señores, el neoliberalismo no funcionó, o lo que decía el presidente electo, ¿verdad?, es producto de la falta de legitimidad del anterior presidente de la República. Peor todavía, es producto de que no nos damos abrazos y disparamos balazos. Bueno, acuérdense del eslogan de campaña, ¿no? Y entonces, dentro de poco lo vamos a oír otra vez por ahí el día 14 de noviembre, en estos foros de pacificación. Mira, yo contestando al asunto Pepe decía, el crimen organizado, la violencia del crimen organizado nos amenaza con rebasarnos. No, ya no rebasó. Ya no rebasó. Con las cifras que se han dado aquí en esta mesa, es impresionante lo que vive el país. Qué lamentable que un asesinato de lo que ya hiciste tú narrativa y Garfias también, ponga todo al país muy simbólicamente, parar el Congreso de la Unión por el asesinato de una joven que estaba haciendo ejercicio en su gimnasio y que hasta donde se sabe era una muchacha bastante sana, estudiante de medicina, que no se metía en muchos problemas, lo que se sabe y demás. Su mamá, aparentemente, según la información que yo tengo, ya ha sido secuestrada también hace 2 años. Y es una familia, como muchas familias mexicanas, que está sufriendo. La exministra Olga Sánchez Cordero dijo 240,000 asesinatos. Si las tendencias que las organizaciones civiles hicieron hace 2, 3 años sobre los procesos judiciales que se siguen, es decir, el 2%, quiere decir que de esos 240,000 asesinatos, 235,000 están impunes, pero impunes que ni siquiera han ido a juicio. ¿Sí? Es decir, han llevado a juicio a 5,000 casos de asesinato, y no todos han resultado, no necesariamente todos son culpables los imputados, ¿sí? Entonces, hay allí 235,000 mexicanos que no recibieron justicia. Si lo llevas al asunto de los delitos, los 34 millones de delitos, y mantienes este 2% de procesos judiciales, son apenas 70,000 los que entraron al carril de la justicia, digamos, del proceso judicial, para ver si hay responsables o no responsables de esos delitos. Si no nos rebasó esto, yo no sé qué significa rebasarnos, ¿no? Y yo voy a la cantaleta que, por lo menos Pancho Garfias y yo, que contigo que coincidimos, también Pepe Buendía, en otros programas sobre violencia. Esto es producto de un círculo vicioso
que nos tiene absolutamente rezados: impunidad y corrupción. Okay. Nada más así, impunidad y corrupción. No hay otra manera. No se trata de darnos abrazos, ni se trata de parar los balazos. Se trata de que el Estado, perdón, voy a usar la palabra, no le gusta al canciller cuando era jefe de gobierno, pues era lo primero que decía: este gobierno no reprime. No, tiene la obligación constitucional de reprimir a los delincuentes, trátese de quien se trate. Y la no represión o no cuidado o no sanción de los delitos lleva a la impunidad. ¿Y de dónde viene también buena parte de esa impunidad? De la corrupción en la que vive la justicia mexicana. Vamos a ir a una pausa, continuamos Entre Líneas, el tema da para mucho y por supuesto, ¿qué esperamos? ¿Qué queremos los mexicanos escuchar el próximo miércoles cuando se presente el plan de seguridad pública del próximo gobierno? No se vaya, continuamos. De regreso Entre Líneas, estamos debatiendo el tema de qué contendrá el plan de seguridad pública del próximo gobierno que se anunciará en 3 días aquí en nuestro país. Y bueno, pues es importante escuchar opiniones diversas sobre diagnósticos, futuro del plan de seguridad. ¿Debe el ejército regresar a los cuarteles? Ya vimos que no. Pepe, el tema de hacia dónde vamos, ¿qué tiene que cambiar? ¿O qué esperaríamos los ciudadanos que cambiara si estamos viendo funcionarios que ya tuvieron en su momento responsabilidades en materia de seguridad pública y no dieron resultado y nuevamente los vemos preparando este proyecto de seguridad nacional? El que nos van a presentar la próxima semana. Así es, sin duda. Mira, la verdad es que uno recuerda algunas de las palabras del presidente electo cuando recibió las conclusiones de los foros para la pacificación. Es de veras un asunto difícil de entender y sobre todo de proyectar cómo eso se va a conseguir o se va a plasmar en el plan que van a presentar el miércoles. Él decía, hay que encontrar un equilibrio entre perdón y justicia, entre amnistía y lucha contra la impunidad. Es una ecuación difícil de poder resolver porque, y ahí me gustaría hacer una puntualización respecto a lo que decía Galarza del estar rebasado. Esta semana tuve la oportunidad de estar en Tabasco y lo que ahí vi fue un crecimiento enorme del delito, Todos lados. un temor generalizado respecto a la inseguridad y a la vulnerabilidad de ciudadanos de todo nivel social, pero con una peculiaridad que no es un estado en el que pueda atribuirse el crecimiento de la inseguridad pública a el narcotráfico ni a los cárteles, sino a un problema de delito común derivado en los últimos años de una caída de la producción de Pemex, del desempleo que ha generado esta caída de la producción, la reducción de plantillas de Pemex. Han cerrado cerca del 40% de los comercios de Villahermosa. Y creo que ahí hay un punto que es clave. El asunto del plan para el próximo gobierno, desde luego que es estratégico, porque creo que hoy, por lo menos algunas de las personas que están elaborándolo, comenzando incluso por el presidente electo, tienen temor de que la inseguridad y sobre todo las víctimas o las demandas de justicia de las víctimas lo vayan a rebasar. Si no tienen una respuesta institucional que ofrecer contra la corrupción, la impunidad y habilitar una persecución de delito mucho más eficiente de lo que ha habido. Creo que ahí está el punto. ¿Cuál va a ser la respuesta institucional? Creo que esa tendría que ser, digamos, donde poner el ojo respecto a lo que podamos esperar de este plan. Si la respuesta institucional, por ejemplo, va a derivar en confiar en respuestas personales como coordinar desde el centro de mando, o como le quieran llamar, la seguridad pública, cada mañana
con información sobre lo que está ocurriendo en el país, encabezada por el propio presidente, y confiando en que su coordinación, como ocurrió, por ejemplo, en el DF, que es otra escala, puede ser suficiente para construir esa respuesta institucional, el resultado me parece que va a ser negativo. Si la respuesta institucional es tomarnos en serio la construcción de una fiscalía, tomarnos en serio la reforma de la policía, no solamente, digamos, proponer, tú seguramente vas a abundar sobre el tema de la guardia, que parece que se retoma. Si no nos ponemos a construir una respuesta institucional seria, vamos a ir dando respuestas políticas que difícilmente van a poder atacar el problema. No lo van a tocar. Y No lo van a evitar tocar. que en efecto el próximo gobierno sea rebasado por la demanda de justicia, que eso es lo que estamos viendo en las calles. Sí. Pancho. Sí, bueno, a lo que se refería Pepe, en el sentido de que Durazo ha dicho primero que sí iba a haber esta Guardia Nacional, que incluso está en la Constitución desde del 17. Y además es una vieja reclamo panista, Es ¿no? un viejo reclamo panista, efectivamente. Esto te da una idea de que pues todavía no tienen claro hacia dónde van a caminar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de claro? Bueno, una ley de amnistía que todavía no delinean claramente hasta dónde va a llegar. Se habla de que va a ser para delincuentes menores, que no va a beneficiar a gente que haya, o criminales que hayan cometido delitos de lesa humanidad o delitos graves, que no entran en la amnistía. Hablabas tú de los foros. Yo creo que una de las enseñanzas de los foros la tuvo el propio Andrés Manuel López Obrador cuando vio rechazada tajantemente esa política de perdón y olvido, porque las víctimas definitivamente están en que no quieren perdón, la ironía. ni perdón. La ironía con esta señora diputada. Sí, ¿Se le podría decir a la doctora Medel perdón y olvido? Claro. Perdone a los asesinos de su hija. Y a la de los 280 y a la de los otros, otros ¿no? 440,000. La Cámara tenemos, la Cámara déjame aterrizar la idea, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta idea de que se va a crear la Supersecretaría de Seguridad Pública, al frente de la cual tenemos un hombre que no tiene experiencia en la materia, un hombre que no conoce ese tema a fondo, quizá lo conoce como tú y yo, alimentado de escritorio, etcétera, pero que no ha tenido en sus manos ninguna responsabilidad que pueda justificar que sea el supersecretario de Seguridad Pública. Hablaba Pepe de quién lo va a asesorar, Alejandro Gersmanero y el doctor Mondragón, que bueno, en su tiempo tuvieron responsabilidades, fueron parte de la solución que no funcionó, y ahí están de nuevo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Que van a contratar a 50,000 jóvenes más para aumentar el número de elementos. Tenemos esta idea de que se dividió en 265 regiones, que me suena mucho a Mondragón y sus cuadrantes aquí en la Ciudad de México. Que ya no funcionan, y por que cierto. van a ser distribuidos según el propio, según lo que ha trascendido, de acuerdo a el índice de delitos que haya por entidad. Es decir, a mayores índices de delito, mayor número de efectivos ahí. Otra cosa en la que yo quiero poner mucho énfasis es: yo no me trago ese discurso de que no vamos a reprimir al pueblo y no vamos a usar el ejército para nada. Entonces, pongamos el ejemplo del huachicol. Hemos visto poblaciones enteras. Exacto. Poblaciones enteras salir a defender al huachicol. Los soldados ahí. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, no se va a reprimir al pueblo, entonces ¿qué va a hacer el ejército ahí? Si no se va a reprimir al pueblo. Híjole, perdón por la Entonces, interrupción otra la vez. verdad Pancho. es que Pero no hablándole, pienso en Tláhuac, caray. hablándole bonito a los delincuentes, no van a dejar de delinquir. No porque López Obrador diga, no voy a reprimir a nadie y tal. Al contrario, me suena hasta
pues como que los está animando, pues al cabo no nos va a pasar nada, ¿no? Pues ahora le vamos para adelante. No sé, yo como que esa filosofía que tú hablabas hace ratito, Ivonne, como que no, a mí no me convence. Esa misma contradicción, Ivonne, de el gobierno y la visión que se tiene de la participación del ejército en tareas de seguridad, la encontramos en la sociedad. A lo largo de esta semana que terminó, ocurrieron dos hechos que me llamaron mucho la atención, donde los ciudadanos agreden a la policía. Ya no digas a los soldados del ejército, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el caso de la Ciudad de México concretamente. Una mujer que es agredida por un automovilista que la toma de la cintura y la estrella contra el suelo y le lastima un brazo. Se supone que es una autoridad. Otro caso de también un elemento policíaco en la zona oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa, en donde el policía abate a un delincuente que acababa de asaltar un transporte público, cosa común no solo en la Ciudad de México, sino en muchos otros sitios del país. Y a la hora de que abate al delincuente, la gente, la misma ciudadanía que estaba en ese lugar, empieza a insultar al policía y le dice: tú lo mataste y ahorita vas a ver. Y nada más porque llegaron sus compañeros policías, lo rescataron, si no lo iban a linchar. Imagínate. Lo que pasó en Tláhuac, decía el propio Galarza, es decir, la misma sociedad entra en contradicción porque pedimos seguridad, pero no respetamos a nuestras instituciones encargadas de brindar seguridad. Es el trauma del 68 y es la necesidad hoy sí que el presidente ya en funciones, Andrés Manuel López Obrador, pues utilice la fuerza de su liderazgo, la fuerza de la palabra que tiene para hacer el cambio. Por lo pronto, ha sido elemento de polarización, ha contribuido a la defenestración de las propias Fuerzas Armadas. Él muchas veces descalificó los operativos de la Marina, del ejército, señalándolo como acciones de represión. Y a mí me preocupó muchísimo, lo digo en respuesta a lo que tú me planteas, Martín, me preocupó este discurso que tú reseñas, Pepe Buendía, de cuando recibe los resultados de los foros de pacificación, porque él señala, el presidente electo, que había la idea en México de que para ser presidente había que estar dispuesto a matar. Y cita a Pani, ¿no? Que en algún momento Pani dice: yo no quiero ser presidente porque yo no quiero matar. Y entonces de ahí salta López Obrador a ofrecer que nunca va a reprimir. Pero una cosa es la represión y otra cosa es el ejercicio legítimo de del uso de la fuerza del Estado para, pues, generar paz, estabilidad a la propia sociedad. Tenemos una confusión tan grande que yo creo que una de sus principales responsabilidades hoy es atajar esta confusión que tiene que ver con estos casos que tú señalas. A mí, entonces, esa oferta de nunca represión, confundiendo represión con ejercicio de la fuerza del Estado, me preocupó todavía más cuando ese día el presidente electo confiesa que las designaciones de los futuros secretarios de Marina y de la Fuerza Armada las había tomado en función a quienes en su hoja de vida no tenían recomendaciones de la CNDH. Yo entiendo que las recomendaciones son muy importantes y las necesitamos, pero en el caso de esta guerra, que no ha tenido un marco jurídico, muchos de los elementos armados han incurrido en actos, sí, que se califican en estricto teóricamente como violaciones a los derechos humanos, pero los ejercieron en atención a las acciones que asumieron de sus superiores. Lo hicieron actuando en función a la disciplina castrense. De manera que esa definición del presidente a mí me pareció muy injusta, con varios de los que han dejado su vida incluso, o que se dedican a las Fuerzas Armadas y que ahora están descobijados por esa descalificación presidencial. Me parece que vamos a tener que esperar, y yo espero que lo haga el presidente, pero una clarificación sobre esta confusión reiterada entre uso de la fuerza y represión que ha derivado en este maltrato de la propia sociedad
a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policíacos. Gerardo. Ya dijo todo y bueno, esta confusión precisamente, pero es un problema hasta gramatical. Represión gramaticalmente no es lo que estamos pensando en el uso de violación de derechos humanos. Reprimir es impedir, es castigar, sancionar a quien viola la ley o viola los reglamentos, o viola todo. Reprimes el delito, reprimes la conducta indebida, no tanto de que vaya... Es que la palabra está satanizada. por Tú eso lo hablas dice, de represión e inmediatamente piensas en un elemento institucional que violando sus propios códigos, atenta contra la sociedad. El caso contrario, yo lo recuerdo claro porque es algo que no se olvida. Vimos en vivo en la televisión cuando el señor Ebrard, que va a ser canciller, era jefe de gobierno, director de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad. Vimos en vivo cómo una turba enardecida quemaba vivos a dos agentes del CISEN, ¿no? ministeriales. Ahí abundar, me gustaría abundar. Y entonces, perdón, Pepe, Sí. y entonces decía, no, porque este gobierno no reprime. Y entonces dices, bueno, está bien, no reprimas. ¿Por qué no sacaron a estos dos tipos que tenían ahí en el coche hasta que quedaron hechos cenizas? Es que, a ver, es que ahí sí me parece que déjame abundar sobre esta confusión Sí. y solamente establecer un matiz muy claro. A ver, investigar y perseguir los delitos con los elementos de fuerza que te da la ley no significa reprimir. Por supuesto que no. Reprimir en el sentido Reprimir político. lo entendemos en el sentido político y El tiene maltrato, una violación connotación de derechos humanos. distinta. Es una confusión que sí es peligrosa, sobre todo si nos preguntamos o abrimos la pregunta de ¿y entonces cómo vamos a pacificar? Exacto. Por supuesto que hay un problema muy grave, el que señalas de no solo desconfianza, sino maltrato y a veces rechazo a las propias instituciones, comenzando por la del policía, el Ministerio Público, pero también despreciar los cambios a través de ellas. Yo no veo cómo se pueda pacificar el país si no tienes una respuesta institucional, y ahí me remito a la famosísima entrevista que publicó Proceso de Diego Valadez. Así es. Que era justamente ese su reclamo. Ese es el reclamo. El reclamo Por es, supuesto. si tú no comprendes, valoras y desarrollas y generas una respuesta institucional suficiente para enfrentar problemas como el de la pacificación, la posibilidad de lograrlo es absolutamente imposible. Sí. Pancho. Yo diría que aquí no hemos entendido cabalmente que política es el uso legítimo de la violencia. Claro. Ese es fundamentalmente la política. Lo entendemos hacia afuera. ¿Quién de ustedes me puede aquí decir que no van a reprimir a la caravana de centroamericanos cuando llegue a Estados Unidos? ¿Quién va a protestar si Estados Unidos los reprime? En cambio, cuando trataron de pararlos en el puente de Guatemala, en la frontera con el Suchiate, bueno, las organizaciones de derechos humanos por todos lados, se armó el San Quintín, que éramos los súbitos de Trump, que le estábamos haciendo el trabajo sucio, etcétera, etcétera, al grado que yo estoy de acuerdo. Finalmente aflojaron el candado, abrieron la puerta y se colaron todos los que se colaron, ¿no? Yo creo que México tiene una tradición de refugio. Me siento, y lo digo, orgulloso de que hayamos tenido en nuestra historia esa tradición de refugio, pero yo quiero utilizar esta figura solo para contrastar cómo juzgamos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros policías, y cómo entendemos a los de fuera, a los policías gringos, o cuando vemos las palizas que les meten, por ejemplo, en Francia, o en Italia, No o los en Alemania. no los entendemos tanto. Vamos a ir entiende. a una pausa y retomamos este tema del tercer bloque de Entre Líneas. No se vaya, continuamos con el tema de la política del próximo gobierno en materia de seguridad pública.